Vamos a iniciar con la clase. Buenas noches, Erika. Buenas noches. Si no leyeron parte de las páginas que se quedó, va a ser difícil entonces que le entiendan a la clase porque es un poco, ni son muchas páginas, pero hay quienes no tienen tiempo o no les dan ganas. Entonces aquí, la verdad es que no me van a entender si no leyeron, porque yo a veces no puedo estar copiando literal lo que dice ahí para ponerles una diapositiva, sino que lo lógico sería de que ustedes ya leyeran y que estuviéramos aquí, ustedes preguntándome y yo explicándoles. Entonces traté de hacer estas diapositivas para ver si, para explicar un poco. Y como les digo, no vamos a llevar la misma secuencia en la lectura del libro. Hay cuestiones de que yo sí coloqué, otras cuestiones que no, porque lógicamente ustedes, como les digo, ya tenían que haber leído para que ustedes más bien yo despeje dudas. Bueno. Vamos a hacer un recordatorio para que así vayan entendiéndoles, porque hoy ya es la tercera unidad. De hoy en 8 inician los parciales también. Creo yo que con ustedes me toca el 17. Derecho constitucional sería miércoles 17. Estamos hablando del constitucionalismo, o sea, la primera unidad fue todo del derecho constitucional. La segunda fue el constitucionalismo. Entonces, y ahorita vamos a entrar a ver lo que es la teoría del Estado. No, la teoría, yo sigo con teoría de la Constitución. Entonces dice que el constitucionalismo, la esencia del constitucionalismo es el sometimiento del Estado al derecho. El constitucionalismo, en último término, procura el imperio de la voluntad general en la organización y conducción del Estado. Esto es según Borja. Eso es el constitucionalismo para él. Someter al Estado al derecho. ¿Y qué es el derecho? ¿Qué es el derecho, Lucero? Porque ustedes ya habían... Perdón, licenciada, no lo escuché. Introducción. Es que se escucha como cortado. ¿Qué es derecho? Es un conjunto de principios que todas las personas o ciudadanos tenemos, así como también las normas que conforman todas las leyes de nuestra Constitución. Muy bien. Entonces dice que el constitucionalismo es eso, el sometimiento del Estado al derecho, quiere decir a establecer un conjunto de normas para regir la voluntad, la organización y conducción del Estado. O sea que esa es la base fundamental del constitucionalismo, tener una norma escrita, y la norma escrita que es respetada por todos, la Constitución, y no solo la Constitución, sino que las demás leyes, pero nuestro tema aquí de estudiar es la Constitución. Entonces, para Borja, ese es el constitucionalismo, el sometimiento del Estado al derecho, o sea, al conjunto de normas para que puedan regir la voluntad de los ciudadanos, su organización, su estructura, su conducción del Estado. El constitucionalismo, al igual que otros conceptos que necesariamente se le aparejan como constitución,
poder constituyente y democracia representativa. Es un concepto particularmente moderno y en consecuencia liberal. Nosotros mañana vamos a ver qué es el poder constituyente. La democracia representativa, nosotros sabemos qué es democracia y nuestro país es democrático y representativo. El constitucionalismo se engendra como una respuesta necesaria en contra del Estado absolutista, en donde la potestad del monarca era casi absoluta y por consiguiente los derechos de los súbditos eran escasos e ineficaces. El constitucionalismo vino a querer desaparecer que las normas o las reglas del rey era un poder absoluto, o sea, ahí no se respetaban los derechos de las personas, sino que lo que mandaba el rey teníamos que hacer, no había igualdad, no había equidad, no había libertad. Entonces, ¿qué vino a hacer el constitucionalismo? A querer fomentar algo escrito. Aquí vamos a ver que dice a marcar el límite de los poderes o ponerle un alto al poder para que sean respetados nuestros derechos. Es por ello que el constitucionalismo se postula por un particular fin, limitar el poder del gobernante. O sea que ese es el fin del constitucionalismo, poder limitar el poder del gobernante, porque ustedes han sabido de historia, conocen de historia y ustedes saben que han habido monarquías, poderes absolutos que se manda y se gobierna el rey y nosotros y los ciudadanos tienen que hacer caso a lo que diga el rey, si no son violentados sus derechos, pueden ir a la cárcel, o sea, tantas violaciones a los derechos humanos por mantener el poder los monarcas. Entonces, el constitucionalismo, ¿qué viene a hacer? A frenar, a limitar el poder del gobernante. ¿Para qué? Para que haya una norma escrita que sea respetada tanto para gobernantes como para gobernados. Ese es el constitucionalismo. Es para ello un mínimo de derechos que éste no podrá arrebatar a los ciudadanos y que les servirá para determinar su actuación, al estar consagrados principalmente en la Constitución, cuerpo normativo, este último que somete por igual a gobernantes y a gobernados. Entonces, por eso es, la finalidad es tener plasmada una ley, y aquí sería la Constitución, la cual sean respetados los derechos de los gobernantes, como así mismo frenar a los que nos están gobernando. En síntesis, podemos definir al constitucionalismo como una tendencia sociopolítico cuyos objetivos principales son dotar a los estados de una constitución escrita, hacer valer la supremacía de dicha constitución, reconocer los derechos inherentes a la persona y estructurar al Estado y someterlo juntos con sus autoridades al derecho. Pregunta. Esto ya lo vimos. Sí, licenciada, en el cuadro que realizamos. Muy bien, lástima no nos va a dar tiempo porque yo estoy muy a la carrerita con ustedes porque tenemos que ver varias cosas, pero hay tareas que yo ya le califiqué cuadros comparativos y a todos les he puesto casi lo mismo. Lo importante no es la nota, lo importante es saber que ustedes aprendieron cuál es la diferencia entre el constitucionalismo, el derecho constitucional, tal vez. Yo siento que cuando no le entiendan bien cómo quiero definir una tarea, me escriban o me pregunten cómo quiero esa tarea, porque yo les puse algunos a hacer el objeto, la evolución, antecedentes, pero ustedes ya no vienen, ya no están en el primer semestre. Ustedes ya tienen que saber cuál es un cuadro comparativo, no solo los lineamientos que yo les dé, sino que hay algunos que a veces que hay que sacarles las semejanzas, las diferencias, o sea, esforzarse en las tareas. Y yo a veces no sé ni cómo calificarles, porque si a uno les pongo 8, 5 y yo no di lineamientos, y lógicamente ustedes ya tienen que saber qué es un cuadro comparativo para yo ponerles algo así. Y otra cosa que a mí. Licenciada, ¿le puedo hacer mención de algo?
Sí, diga. Sí, o sea, yo entiendo este punto de que usted dice que todos tendríamos que, por ley, saber qué es un cuadro comparativo. Excelente, Ujú. no discuto nada. Pero tomemos en cuenta de que para eso son los lineamientos, porque usted tal vez necesita específicamente que comparemos algo en ese cuadro, porque puede venir otro docente, nos puede pedir un cuadro comparativo, pero en los lineamientos nos puede pedir totalmente otra cosa diferente. Entonces, sí sabemos los aspectos generales de los lineamientos, de qué es un cuadro comparativo, pero ayudaría más si usted dice ya de lleno, o sea, miren, yo quiero esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos, bueno, le voy a poner esto, le voy a poner esto, y de repente usted está calificando y dice, bueno, esto está de más, esto le falta esto, pero, o sea, el estudiante, ¿cómo iba a saber qué iba a poner y qué no va a poner en dicho cuadro? Puede ser de que haga un trabajo extenuante con un montón de cosas, un montón de columnas, y esas mismas columnas vengan a ser totalmente redundantes, porque suele suceder, porque uno va a comparar, sí, jurisprudencia, con el jurista, pero y no eso es el trabajo del jurista, entonces, ¿cómo vamos a comparar eso? O sea, ya se valga las redundancias, el trabajo ya se vuelve un poquito tedioso y me imagino que para usted también se vuelve tedioso estar calificando trabajos que son redundantes y entonces por eso le digo, sí ayudaría que las directrices de las tareas fueran un poco más claras, más directas, para que usted ni nosotros estemos diciendo, bueno, ¿qué pongo? ¿Qué no pongo? Y usted como dice, no puedo Yo, comparar tareas sí. de X con Y porque él lo hizo mejor, él le puso más, pero como Y no sabía qué iba a poner o qué tenía que poner, entonces se limita solo a hacer lo que específicamente le pide a grandes rasgos el cuadro. Por lo menos yo soy así, usted me conoce que yo Sí, me gusta investigar en mis tareas y hago esto y lo otro, y a no, veces ni siquiera las hago por cuestión de tiempo, sí, pero por eso le digo, o sea, sí ayudaría igual. bastante que los eh, lineamientos fueran claros, sencillos y No, ya, yo solo ya se tenía que tuve hacer. esa experiencia, Dani. Y si usted, no sé, pero yo creo que usted no me entregó la tarea del cuadro comparativo, pero yo sí mandé los lineamientos como quería un cuadro comparativo. Ahí vienen los lineamientos. ¿Por qué? Porque yo ya tuve una experiencia que a alguien de 5 yo le puse 2 y se molestó y me hizo refunfuñar, me alegó y cómo quería que yo le pusiera los 5 si la tarea estaba igualito al del otro compañero, están los mismos párrafos, solo lo único que no hicieron fue hacer que él le hiciera la tarea a él con la misma letra. Entonces, de ahí aprendí yo que jamás voy a dejar una tarea si no doy los lineamientos. Y en el Classroom, pues no me van a dejar mentir, pero yo di los lineamientos, cómo quedaría el cuadro comparativo. Entonces nadie me puede decir ahorita que yo no di esos lineamientos, que no, estaba ahí. Yo lo único que les quiero decir, y para mí a veces la base fundamental de una tarea es recibir la clase, porque ahí se denota que sí aprendieron. Entonces, de nada sirve que yo a veces les ponga 10 sobre 10 si lastimosamente el alumno no sabe ni lo que está escribiendo y que solo venga, copie y pegue lo que hay en internet. A mí eso no me sirve y el problema es para ustedes, porque a mí me sirve el análisis y yo se los repito cada vez y los voy a aburrir que sean analíticos, porque legalmente a mí eso no me lo enseñaron. Y a mí me ha costado mucho, y más a ustedes que son estudiantes de derecho, yo se lo digo, y por la experiencia que yo he tenido, a mí me cuesta analizar mucho. A mí si un docente como yo les hablo a ustedes me hubiera dicho, mire Yesenia, la base fundamental para que usted pueda ganar sus privados, abrirse campo es que sea analítica e interprete, me hubiera dado lineamientos de mis tareas para hacer las tareas, estoy de acuerdo, a veces de 10 aparecíamos con 3 puntos sin necesidad de ir a reclamar, porque si reclamaban nos dejábamos la clase. En cambio, aquí se dan el lujo los estudiantes de faltarle el respeto al docente. Y si el docente los deja, peor. Y yo no he sido así, porque me han faltado dos personas el respeto. Y yo jamás he tomado la actitud de decir, les voy a dejar la clase, porque yo no, eso no es ser profesional. Dos, yo no soy de esa calidad humana
3, yo quiero que el alumno aprenda y yo estoy aprendiendo con él. Yo siento que lo fundamental que uno deje en una tarea es para que el alumno aprenda. Pero si el alumno no sabe ni lo que está haciendo y simplemente solo va a copiar y pegar, el mal se lo está haciendo él, porque jamás va a analizar ni va a interpretar y nunca va a entender el sentido de la carrera. Y se los digo, yo no les quise dejar leer qué es la Constitución de Ferdinando Lasalle. ¿Por qué? Porque le di casi 10, 15 veces la leída y no la entendía. No entendía qué es una constitución para Ferdinando Lasalle. Y tenía una comprobación de lectura. Y la estuve va de leer 15, 20 veces y es un folletito que era la constitución. Al final de leerla tanto y interpretarle, le entendí al señor cuál es la base fundamental de una constitución. Entonces, si ustedes no leen en su casa estas 3 páginas, mucho menos le hubieran entendido qué es una constitución con este folletito que él nos dejó. Y lo peor, que al docente yo no le puedo ir a decir, no le entendí, porque soy una abogada y notaria, no diga, y era una alumna. Entonces yo a ustedes les quiero dejar eso bien claro, no solo en mi curso, háganlo con los demás. Yo no sé cómo califican los demás, pero a mí hasta pena me da hacerles comentarios. Yo no sé cómo van a reaccionar los alumnos. Decía yo, les decía a alguien que se fueran a otro lugar, que se fueran a Jalapa o a Guatemala. Hubo una licenciada que se quejaron porque les dejó leer un libro y le dijo el coordinador, 1 no, déjele 2. Va, entonces aquí nosotros todavía los tratamos con cariñito porque tenemos miedo que aquí vivimos y que nos vamos a hacer enemigos de fulanita. Entonces, y el problema es que el que le estamos haciendo mal es al alumno, porque el alumno no va a aprender. Entonces son situaciones de que ustedes, yo aprendí lineamientos, ahí se los dejo y con las tareas también. Tenemos una próxima tarea de un mapa mental. Igual, yo ya tengo los lineamientos, voy a subir la tarea para ese día y ustedes cada quien se sirva cómo se lo hace y se los estoy anticipando. Y si no, tal vez sí, hay algunos que sí les voy a hacer, miren mejor en esto, miren mejor en el otro, para que vayan tratando las maneras, pues, de ir mejorando en algunas cosas. Yo sé que hay quienes se nota que se esforzaron desde antes a hacer el cuadro comparativo y hay quienes que en el ratito lo hicieron. Entonces son situaciones que uno viene a deducir y a analizar. Esto que vimos en esta diapositiva, yo ya se los di. Y no es que el cuadro comparativo, esto lo vimos en una clase, que es la base fundamental del constitucionalismo. Y les pregunto esto, porque yo hablo y casi nadie participa, me da pena preguntar porque no quieren contestar y el mal se lo están haciendo ustedes porque vamos a tener el primer parcial. Y aunque y nos enseñaron ahorita una forma que la tenemos que poner para que ustedes no se copien, ni se junten en su casa, porque hasta eso nos enseñaron y menos ustedes que son poquitos, menos se van a copiar, porque no van a tener cómo estarle ayudando al otro compañero y su tarea y solo tienen 1 hora para contestar el examen. Entonces son situaciones que no vienen, que se las estoy diciendo para que ustedes se vayan preparando, porque si no quiere decir que no me debería yo de preparar sábado y domingo dándole a la clase, porque si no los alumnos no entienden, no comprenden. Y yo quisiera que a veces me bombardearan a preguntas y me dijeran, mire, yo no entendí eso, porque yo lo leo, si no encuentro una palabra que no le entiendo, la busco en el diccionario para ir interpretando más y podérselas decir a ustedes. Inclusive si ustedes me preguntaran y yo no lo supieran, yo mañana en la próxima clase se los explico porque le llamé a un colega, mira, fíjate que yo no sé esto, explícame para decírselos a mis alumnos porque tampoco yo lo sé todo, sino que trato las maneras de que ustedes vayan aprendiendo y sean analíticos.
Si no van a saber ser analíticos, ni van a interpretar, no van a poder interpretar sus leyes y ese va a ser el problema porque entonces no van a poder resolver los casos. Yo hice un breve repaso con esto para que entremos a la teoría de la Constitución, que ahí vamos a ver la base fundamental también de qué es una Constitución. La teoría de la Constitución dice expresando lo siguiente: la teoría de la Constitución incorporada a la ciencia política procura ofrecer el encuadre jurídico del Estado. Esto sí está en el libro y ahí, y todo lo que les di también, pero como les dije, está de una forma salteada que ustedes deberían de entenderme sin que nada, eso yo ya lo leí en el libro. Aquí está. Dice la teoría de la Constitución y está en el segundo párrafo del libro en la página 147. La teoría de la Constitución. Licenciada, yo esa hoja no la tengo, ni la 46 ni la 47. Pues aquí yo tengo solo la 48, 49 y 40. Sí está, licenciada, porque yo sí lo tenía ubicado y sí está en el segundo. 147 la tengo y dice que la teoría de la Constitución incorporada a la ciencia política procura ofrecer el encuadre jurídico del Estado. 147. Entonces, ¿qué es ciencia política? Porque esa también ya la llevaron con Seño y Jessica y siempre se las he preguntado porque aquí todas las materias vienen entrelazadas, junto como con teoría del Estado, junto con teoría del proceso, vienen enlazadas las clases con derecho constitucional. ¿Qué es ciencia política? ¿Qué es ciencia política, Dani? También se le conoce como politología y es la ciencia encargada de estudiar al comportamiento social de la política del ser humano, de un individuo en un estado debidamente organizado. Exacto. Entonces nosotros, por eso es que la teoría de la Constitución va enlazado con la ciencia política y dice que ofrece el encuadre jurídico con el Estado, porque es dice Dani, que es la ciencia que estudia el comportamiento humano, que se da dentro de una sociedad y que tiene que hacer el Estado, encuadrarla en un ordenamiento, en un conjunto de normas establecidas para que puedan ser respetadas tanto por gobernantes como gobernados. Dice que la teoría de la Constitución tiene por objeto el estudio, entre otros temas, ¿qué es una Constitución? Sus funciones, cuál es su estructura, cómo se clasifica, en qué consisten los poderes constituyentes y constituidos, la supremacía, imperatividad y legitimidad constitucional, su interpretación, sus medios de defensa, su reforma a la crisis constitucional y los estados de excepción, los tratados internacionales y la Constitución. Esa es toda la tercera unidad que vamos a ver nosotros. El término constitución proviene del latín del verbo constituere, que quiere decir establecer definitivamente. Aristóteles la define como el principio según el cual está ordenada la autoridad pública. Para Kensel, la Constitución es la norma que regula la creación de las demás normas jurídicas que organizan al Estado, determinan los órganos que los comprenden y la forma como se relacionan entre sí. La Constitución es un conjunto de normas jurídicas que regulan los poderes y órganos del Estado. ¿Cuáles son los poderes y órganos del Estado? Ejecutivo, legislativo y judicial. Muy bien. El poder ejecutivo, legislativo y ¿qué otros órganos? Judicial. Sí, ya hablamos del ejecutivo, el legislativo, el judicial, entre sus órganos del Estado. Podríamos decir las instituciones, los ministerios, todos esos también son partes, órganos del Estado. La municipalidad también es un órgano, parte del Estado, porque existen funcionarios públicos que desempeñan funciones
que vienen y están plasmadas para satisfacer las necesidades de las personas y establecen las obligaciones y derechos con respecto al Estado, de las autoridades públicas y de los habitantes y ciudadanos, disponiendo el contenido social y político que debe animar. Esa es una de tantas definiciones de la Constitución. En sentido restringido y específicamente jurídico-político, conocen con el nombre de Constitución al conjunto de normas jurídicas fundamentales que pretenden modelar la sociedad política y que regula la organización, funcionamiento y atribuciones del poder, así como los derechos y obligaciones de las personas. Constitución es la norma de mayor jerarquía dentro del Estado. Inspira en principios de libertades o sociales o en ambas categorías de principios. Su contenido determina el fin para el que se organice el Estado. El catálogo de derechos y obligaciones de sus habitantes y derechos fundamentales. ¿Cuáles son los derechos fundamentales que están constituidos en una constitución? Parte son los derechos humanos, Los que derechos humanos. son inherentes y aniñables a todo ser humano, valga la redundancia. Y es una pregunta fácil, Patojos. Y a mí como me gustaría que varios la dijeran, yo eso iba a decir, pero Dani me ganó. Espero que así sea porque es una pregunta fácil que todos podemos saber que ahí están plasmados nuestros derechos y nuestras obligaciones en un capítulo que son los derechos humanos. Parte de la familia también está dentro de la Constitución. Aquí dice que es el fin para el que se organiza el Estado. Ahí está estructurado la forma como está el Estado. Vamos a ver las partes de la Constitución, cómo está la de nosotros, dogmática aquí. Hice una breve reseña, pero luego vamos a ver cómo se clasifica la Constitución, los límites del poder, su distribución y control y la responsabilidad de los gobernantes, el sistema democrático representativo, los medios de defensa del orden constitucional. ¿Cuáles son los medios de defensa del orden constitucional? El amparo, las garantías que las vamos a ver también, pero un medio de defensa son el amparo. Entonces, licenciada, tengo una pregunta, o sea, no la vaya a tomar personal, no quiero que la vaya a tomar personal, de antemano le digo, ¿por qué cuando una persona, estamos hablando del constitucionalismo, ¿verdad? Y usted tocó el tema de las municipales, son órganos del Estado, va. sí. Entonces, ¿por qué cree usted, lo voy a hacer así directo, cree usted que se tacha de malo a la persona que critica o ve fallos en el funcionamiento municipal y lo ponen a uno en como decir, vos nada querés y esto y esto y lo otro? Pero cuando si tomamos la Constitución y la ley, la norma jurídica de pie, podemos observar que actualmente en nuestro gobernante municipal está quebrantando un montón de estatutos institucionales, gubernamentales. ¿Cómo se podría proceder ahí? O sea, ¿se organiza a la población? ¿O por qué cree usted que a uno que sabe, o sea, o más o menos se entera, y dice, bueno, eso está mal, no se pueden emplear a familiares de primer grado ni segundo grado, y no obstante lo hacen? O sea, ¿por qué queda ahí? ¿Y por qué y por qué es tan inherente a la sociedad a eso? ¿Y por qué queda impune? O sea, eso es lo que yo quería saber. Quiero saber su punto de vista, porque ahorita que tocó eso, me agradó que haya mencionado que las municipalidades son órganos estatales. Sí, nosotros somos funcionarios públicos y nos debemos al servicio de la comunidad o del municipio. Como usted dice, esto es, y es parte de la clase, no me lo estoy tomando ni personal, no, ni porque trabajo en la MUNI, de ahí que hay dos alumnas también que trabajan en la municipalidad. Dani, el problema es de que a veces la mayoría de gente que elige a los gobernantes es demasiado pobre, no conoce los sistemas, no conoce qué beneficios nos pueda traer
un buen dirigente, porque no solo hablemos de nuestro alcalde, sino que vayamos con nuestro presidente. Entonces, parte de nuestra cultura es la falta de información. Ustedes como estudiantes, al momento de que hayan elecciones, analizan su voto y no a cualquiera se lo van a dar. No, como les decía yo a los patojos, les digo y se reían, no vamos a ser como Vicente, que a dónde va Vicente, a dónde va toda la gente, sino que siempre podemos analizar y hacer la diferencia. Nosotros tenemos nuestra soberanía radica en el pueblo. El pueblo es democrático, el pueblo pone y puede quitar a las personas. El problema de los puestos, por ejemplo, a nuestro alcalde, si la gente se reuniera, hiciera manifestaciones, tuviera pruebas, argumentos y un montón de situaciones, y el pueblo se alzara, se puede quitar al alcalde. No al alcalde, sino que ustedes lo vieron con Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, que sí surtió efecto, ya habían pruebas contundentes que también nos acusaban. Si no, miren dónde están ahorita, siguen presos esperando con juicio y que se les lleve su proceso, pero el pueblo pone y quita a las personas. El problema es de que aquí nosotros vivimos en un pueblo que la mayoría nos conoce, y le voy a ser yo tan honesta y me voy a poner yo de ejemplo, Dan. Yo tuve 9 años la Oficina de Servicios Públicos Municipales. Es una oficina que ahí van todo el mundo a pedir el agua, drenaje y más el agua, que aquí era un problema fundamental. Pero ¿quién tenía la culpa? La Yesenia. ¿A quién le pedían la cabeza de los alcaldes? A la Yesenia. Y jóvenes, ¿yo tenía alguna culpa que no hubiera agua? Ustedes ahorita me pueden decir que no porque son mis alumnos, pero la mayoría de gente pedía mi cabeza. Inclusive el día de la toma de posesión de don Felipe, hasta habían carteles pidiéndole mi cabeza a don Felipe, que porque yo era esto, porque yo era el otro, pero yo acabo de entregar ese puesto. Y yo sí me puse triste, sentimental. ¿Por qué? Porque fue 9 años que yo dejé parte de mi vida ahí, estresada, con gente maltratándome, mis celulares se descargaban, mis hijas me alegaban que no tenía vida privada porque yo andando con ellas, ¿quién no me llamaba para decirme que no había agua? Pero eso no lo ve la gente, solo ve su conveniencia, solo ve que yo era la mala del cuento, que yo era esto, que yo era lo otro. Entonces yo, el 16 de enero que llegó don Felipe, ahí fue a la primera que mandó a llamar. Y yo le dije, mire, señor alcalde, tengo 22 años de servicio ahí. Lo único que estoy pidiendo es que me dé 3 años más, porque son 25 años con los que yo me puedo jubilar. Déjeme, quíteme de ese puesto, mándeme a la biblioteca, mándeme al archivo, porque la gente está pidiendo mi cabeza, y déjeme a un lado. Y él dijo, no, yo le voy a dar la oportunidad a usted, que usted demuestre que no es usted la culpable, que es usted que puede seguir batallando en esta oficina. Entonces yo hablé claramente con él de mi situación y él me dio la oportunidad, y yo se lo agradezco mucho, porque a la larga él no fue el que me movió del puesto, sino que mucha gente que no sabía ni sabe el teje y maneje de lo que se da dentro de una municipalidad, y piensan que uno está ahí ganando unos grandes sueldazos, que si yo le dijeran cuánto gana, muchos se quedarían con la boca abierta y no quisieran ni ir ni siquiera a la municipalidad a estar en el puesto que yo estaba. Entonces, aquí en nuestro pueblo, mucha gente se rodea solo por lo que mira, por lo que habla, pero ya estando dentro de una institución, patojos, es muy diferente la situación. Yo les dije, pasé una semana llorando porque yo fundé esa oficina gracias a la confianza que tuvo en mí el doctor Hugo Loy. Y él fue otro que yo le agradezco muchísimo también, porque él veía capacidades, no veía que la gente llegara a pedir mi cabeza. Y mucha gente llegó a pedirle mi cabeza, pero él lo que les dijo, bueno,
tráiganme firmas, consíganme 100 firmas y yo la quito de puesto. Entonces, ahí, como les digo, aquí el pueblo pone y quita a las personas. Entonces, ahora me quitaron a mí. Y donde yo estoy ahorita, bendito sea Dios, solo es 1 año y medio el que me queda a mí para jubilarme, patojos, porque yo no me quiero otra elección más ahí. Yo ya no la soporto, ni que venga otra persona, otro alcalde a quererme humillar y sacarme. No, antes de que él haga eso, yo ya voy a tener mi jubilación en mano y me voy a ir de esa municipalidad porque yo aspiro ir a asesorar municipalidades con 25 años de experiencia, ser una abogada y notaria y con una maestría en Derecho Constitucional. Entonces yo voy a ir a explotar a otro lado y no, pues, no en mi pueblo, porque en mi pueblo la gente no es agradecida. No es agradecida, sino que solo anda viendo y señalándole los errores, sin ni siquiera... ¿Sabe qué es lo que pasa, licenciada? Uh-huh. Que nadie es profeta en su tierra, y eso así va a ser por los siglos de los siglos. Uh-huh. Entonces, en conclusión, Dani, el pueblo puede quitar y poner. Lo único es de que aquí usted inicia una marcha y se echa de enemigo a medio pueblo. Entonces aquí, y lo peor es de que primero lo dicen, vamos, hagámoslo, y al final ya ni lo siguen. Entonces aquí es diferente, se puede hacer, porque por eso nosotros tenemos derechos, por eso nosotros podemos hacerlos ejercer. Por eso yo siempre se los he dicho, no sé si a ustedes o al otro grupo de alumnos, dice que yo estoy dando notariado y dice que el notario tiene que amar su profesión. ¿Para qué? Inclusive aquí lo dicen, no lo estoy diciendo yo tengo un folletito aquí y hasta lo subrayé porque dice que el notario sirve para que mucha gente ignorante, les voy a leer esto para que vean que lo dice. La labor del notario bien entendida y bien desempeñada constituye un verdadero apostolado. Nosotros como notarios podemos ser apóstoles y discípulos de nuestra carrera y pueden asegurarse que sin notarios competentes y honorables, muchísimas personas, pero especialmente de humilde condición, serían víctimas diarias del abuso y del engaño. Y no lo digo yo, ahí está subrayado, mire. Y eso es cierto, porque aquí hay mucha gente de humilde condición que son engañados. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento. Por eso ustedes, para las próximas elecciones, creo yo que ya van a estar cerrando la carrera y tienen que ser personas que ustedes mismos digan y digan, miren, muchachos, analicen, miren, esta es la propuesta. Yo, mi candidato para mí de presidente era Edmond Mulet. Yo quería a ese señor como presidente, pero hay gente que no buscaba, estaba también el Villacorta. Entonces, son cuestiones de que nosotros como estudiantes podemos buscar. Yo nunca, la última opción y tuve que ir a votar fue por Berché, por este señor que nos está gobernando, pero yo no lo quería a él. Yo en la primera votación por Mulet fui a votar. Entonces, pero porque yo ya decidía, no porque me estuvieran imponiendo que tenía que ir a votar por esa persona, sino que porque yo oía, en vez de estar buscando en el Face, mejor me ponía al Twitter a buscar información, a decir, para que así yo pudiera elegir y estuviera consciente que al menos está ya Matei, sí, por mi voto, porque no quería votar yo por la otra señora, porque también tenía mal récord, pero cada quien somos analistas y para eso están estudiando ustedes, porque miren, patojos, y a veces hubo alguien que me dijo, mira, tanto estudio que tenés y a dónde te van a ir a refundir. No importa, porque yo estoy ahí nada más esperando para jubilarme, porque yo sé la capacidad que tengo y el estudio que he hecho no ha sido en balde. Entonces ustedes tampoco, ustedes están estudiando para poderse preparar y optar a algo mejor y no decir, ay, ¿para qué tantos abogados si va a haber tanta competencia? No, cada quien va a ser eficiente y así como sea eficiente y responsable en su carrera, así le van a llover clientes. Entonces, son situaciones que nosotros, por eso yo les insisto y siempre les hablo para que ustedes no caigan en los errores que yo caí, sino que hay alguien que les está diciendo y que si yo, como les digo,
hubiera tenido la oportunidad de tener algún docente que yo me pudiera acercar a ellos y decirles que, bueno, yo a los míos miedo les tenía. Entonces, porque no eran de aquí y uno ni les, al menos solo buenos días o buenas tardes y no ir a reclamar nada, ni mucho menos pedir revisión, porque si tenía 10 me ponían 5. Entonces son situaciones de que le ayudan a uno también a mejorar y a ser más responsables. Y sigamos, porque si no, no vamos a terminar. La idea del, aquí son funciones de la... ¿Qué manda? Disculpe que le interrumpa, solo me quedó una dudita. Mire, pues, en la diapositiva de arriba está lo del verbo latín constituyere, constituere. Pero en el libro, hay otras. me hice bolas, porque sí está ese verbo, pero como que define la fórmula de su partícula, y dice que significa colocar, levantar, construir y fundar, pero no sé si yo me hice bolas que solo... Está donde, aquí lo tengo yo, que está constituyere, constituido, eres, se forma a su vez de la partícula cum, que significa con. Aquí, y que significa poner, colocar, levantar, pero ¿dónde está este de constituyere? Que aquí quiere decir, es que aquí está como que más explicado en el libro. Entonces, vamos a tomar la de su diapositiva. Sí, aquí dice que quiere decir poner, colocar, levantar. Entonces dice que proviene del latín del verbo constituire, que quiere decir establecer definitivamente. Aquí dice poner, colocar, levantar, construir, fundar. Y aquí está en una sola, 2 palabritas, establecer definitivamente lo que quiere decir, y que aquí le están dando otros derivados, ¿me entiende? Ya la comprendí. Gracias, licenciada. Entonces, aquí dice establecer definitivamente, por eso yo les decía que no, y no va a pensar de que tal vez su pregunta es tonta, no, Adelín. El problema es de que yo aquí, como les digo, yo quisiera ir con ustedes de párrafo en párrafo para írselos explicando, pero a veces el tiempo no me da, porque a mí me gusta más que aprendan cosas que yo les digo que del libro, porque de la experiencia es de lo que uno va a vivir y va a aprender. Entonces ya aquí yo lo puse en una sola palabrita, establecer definitivamente, y eso es nuestra Constitución. Ahí encerró prácticamente las 4 cositas que nos menciona acá. Ahí está. ¿Y está. por qué lo estoy haciendo así? Porque quiere decir que si usted lee, a la larga todo lo que yo le hablo me va a captar algo, Adelín. En cambio, si no lee, están en la luna. Ya hay varios aquí que si no leyeron, todo lo que yo a veces les hablo, lo van a entender el día que nos toque el parcial. Gracias. Aquí dice funciones de la Constitución. La idea del contrato social que propugna Juan Jacobo Rousseau en el siglo XVIII, también Locke propone una idea parecida. Está presente en la mayor parte de los textos constitucionales. Los individuos que pertenecen a una comunidad deciden libremente, en teorías, establecer las reglas del juego que van a regular la vida social. Actualmente está asumido de manera general que la Constitución es la norma promulgada que permite la pacífica convivencia de los ciudadanos en el marco de un Estado de Derecho. Yo les he dicho, y no sé si ustedes me han captado, no es solo nuestra Constitución. Si no hubieran leyes que nosotros nos rigieran, no creen que viviríamos en un país desordenado. Que si yo no pudiéramos, que la propiedad es inviolable y que no se puede entrar a la propiedad, ustedes creen que quienes inclusive todavía lo hacen, porque por ejemplo, para ponerles un ejemplo, alguien mira en una huerta unos jocotes, se entra y invade propiedad privada y va a cortar los jocotes, pero por ejemplo a una casa no pueden irrumpir y llevarse la tele y todo, es porque está prohibido. Pero si no hubiera algo que nos dijera que eso es delito o que no se puede hacer, viviríamos en un caos. Entonces, y como aquí nuestra ley que nosotros estamos viendo, y yo se las estoy comparando con otras leyes, pero aquí la fundamental y la que tenemos que saber y estudiar es nuestra Constitución. Por ejemplo, las funciones. Vámonos a la página
157 creo que es, licenciada. Ahorita chula. Muy bien, Florecita. Le mando un besito, Flor. Función legisladora. Lea la Flor. La leo, licenciada, tal vez se le arruinó su audio. Va, dele, pues, Leli. Función legisladora que entra en vigor cuando se introduce un cambio político básico o se crean nuevos estados. Descolonización. En España en el siglo XIX y tercer siglo XX, cada cambio político iba acompañado de un cambio constitucional. La Constitución da legitimidad al Estado que la posee. En aquellos países que están lejos de la democracia, da apariencia de legitimidad, aunque este carece de operatividad. Dani, ¿qué opina de esa función legisladora? Entran en vigor cuando se derrocan gobiernos monárquicos o estados totalitarios o estados militarizados, cuando se crea una constitución o bien se reemplaza la constitución que esté antes de. Hay un ejemplo, no sé si usted ha escuchado de la independencia o lo que quería hacer Cataluña, una de las ciudades más poderosas de España, quería independizarse, pero no pudieron. Entonces ellos querían establecer, y de hecho ya habían elegido a un presidente, hicieron una convocatoria nacional para quienes querían independizarse y quienes no, y ganó el sí, y de hecho ya tenían un presidente electo, una constitución, de hecho hasta un senado tenían, ellos ya estaban organizados y España no los dejó. Entonces, ahí entra cabalmente este párrafo, porque ellos querían como que ya, o sea, nosotros queremos ser democráticamente libres y no dependientes de un país, pero no los dejaron. Entonces, ahí creo que es el ejemplo más factible actual que encuentro yo. No, muy bien, gracias. Dando este ejemplo que Dani da, se querían independizar y cómo iban a dar legitimidad a ese Estado creando una constitución. Entonces, por eso la constitución de nosotros tiene una función legisladora, porque desde el momento que está constituida es legítima y quiere decir, para que la entendamos mejor, patojos, es respetada e inviolable, porque nosotros además somos un país democrático. Entonces, si no hubiera democracia en un país, pero hay una constitución, se puede respetar, es de respetarla, porque esa le da legitimidad, dice que le da seguridad. Esto es lo que nos da nuestra función legisladora, función política. ¿Alguien que la lea? Función política, que responde a la propia esencia de la Constitución, pues clarifica la problemática central de toda política, es decir, quién dirige a quién, en qué sentido, con qué fin, por qué medios y con qué limitaciones. En efecto, las constituciones como normas escritas y promulgadas surgieron para limitar el poder absoluto y asegurar los derechos de los ciudadanos. Así, el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano manifiesta: toda sociedad en donde la garantía de derechos no se encuentre asegurada no tiene constitución. Entonces, ¿qué quiere decir esta función? Yo me perdí, disculpen, porque se salieron varios y me estaban pidiendo volver a entrar a la sesión. Dice que responde a la propia esencia de la Constitución, pues clarifica la problemática central de toda política, es decir, quién dirige a quién, en qué sentido, con qué fin, por qué medios y con qué limitaciones. Entonces, nosotros, dice Ferdinando, ¿qué es una constitución? ¿Para qué nos sirve una constitución? ¿Cómo está fundamentada la constitución? ¿Qué propósito lleva?
Entonces es dirigirnos, encauzarnos por un buen camino, porque es una función política, porque nosotros vivimos dentro de una sociedad, en un estado social, en un estado democrático, pero también que hay diferencias y que si no hubieran diferencias tampoco estuviera plasmada nuestra Constitución, no hubieran leyes, porque entonces no habrían disputas, no habrían conflictos. En efecto, las constituciones como normas escritas y promulgadas surgieron para limitar el poder absoluto y asegurar los derechos de los ciudadanos. Esa es la base fundamental. Eso encaja en todo sentido, todo lo que hemos estado estudiando. Las constituciones como normas escritas, promulgadas, surgieron para limitar el poder. ¿Por qué? Porque siempre desde nuestras historias han habido no abusos de poder. Claro que sí, inclusive en nuestro país hay quienes, presidentes, no han respetado nuestra Constitución. ¿Y por qué está nuestra Constitución? Para limitar esos poderes. Imagínense, discúlpenme y tal vez el ejemplo, pero vamos, por ejemplo, el presidente. Son ingresos que dan los ciudadanos, que en base a los ingresos se reparten para hacer obras, pero si no estuviera limitado o tuviera alguien controlador, ¿ustedes creen que además de lo que se lleva entre las manos o de lo que se roba, se robara más si no estuviera un ente controlador y fiscalizador? ¿Quién es? Las Contraloría General de Cuentas. Licenciada, tengo una pregunta. Diga. Fíjese que yo estaba leyendo por ahí, estaba en discusión con un amigo porque queremos poner una plataforma de incidencia política para la juventud, ¿va? Pero estábamos averiguando un tema que viene a esto que usted estaba diciendo sobre los sueldos. La Contraloría sí mantiene todo este ordenamiento económico, podríamos decirlo así, pero en ninguna ley, y eso es un vacío legal, no hay norma jurídica, yo ya lo investigué hasta el cansancio, no sé si hasta ahorita hay otra o la desconozco, pero para el alcalde municipal, te lo siento, y la madre de municipios que tiene Guatemala, no hay un sueldo fijo. El sueldo fijo lo establece el Consejo Municipal. O sea, sí, porque se dio el caso, y yo no lo sabía, que Neto Brand está ganando alrededor de 60,000 quetzales mensuales, más seguros, bonificaciones, ajá, todo lo que a él le compete, ¿va? Entonces, la población a veces solo dice, diputados, presidente, gobernadores y etcétera, pero la gente tampoco pone, como decir, ¿y cuánto gana mi alcalde? O sea, y no hay una norma jurídica que le ponga un alto, como decir, no, un alcalde va a ganar, ¿qué le digo? 5,000, 10,000, 15,000. No, si el Consejo Municipal quiere que el alcalde municipal gane hasta 100,000 quetzales, lo puede hacer, porque no hay una norma jurídica que lo impida. Así. O sea, ahí es donde el constitucionalismo guatemalteco, creo yo, que tiene una falla, es ineficiente, porque no se está respetando, o sea, se está corrompiendo en pocas palabras el constitucionalismo. Un diputado sí tiene un techo de financiero, por decimos, ganan, ¿qué? 350,000 al mes. Eso es lo más que puede ganar un diputado, pero un alcalde, si quiere, gana hasta 50,000 y se puede ir aumentando año con año el sueldo. O puede ganar de 10 hasta en 10. 117,000 lo que gana el presidente. Y miren, Dani, eso apúntelo y lo puede hacer como punto de su tesis, porque no hay algo así, ¿cierto? Porque cuando yo entré en la MUNI en 1997, el alcalde ganaba 2,000 quetzales. Y ahora, pues gana como 14,000 libre de las dietas. O sea, que viene saliéndole como su salario como 14 más 10, 24,000. Y las dietas, el sueldo del alcalde eran de 2,000 y las dietas creo yo que les pagaban 100 quetzales por cada reunión y si hacían 4 en el mes, 400 quetzales. Y como dice Dani, ahí el que manda o el que decide, pues es el alcalde junto con el consejo. Y si ahorita el alcalde quiere ganar 20,000, 30,000 y el consejo se lo aprueba, puede ganar. Inclusive las dietas las subieron hasta 2,000, 100, 200, 400, 500, estuvieron en el tiempo que yo he estado
las últimas que las tuvo el doctor, 2,000. Yo creo que don Felipe las bajó a 1,800, o sea, o a 1,500. O sea, es como dice Dani, no hay una tarifa fija, como hubieran, como por ejemplo para el salario mínimo. El salario mínimo aquí son como 2,900 y fracción de centavos, que todos les decimos 3,000, que es una tarifa, igual no la respetan. Porque a veces muchos, y las compañeras aquí que trabajan conmigo no me van a dejar mentir, que hay salarios que en la MUNI no llegan ni al salario mínimo. Hay quienes ganan 1,500, 1,700, y a veces no es porque es la gana de estar a veces metidas en la municipalidad, si los salarios ahí pues no son grandes, tal vez por la falta de trabajo que quieran estar ahí porque... Licenciada, pero ¿sabe cuál es el problema ahí? Es que la gran mayoría de los que están ahí no están presupuestados. A ellos no se les puede dar ¿cómo decirlo? El sueldo mínimo. Creo que si no es el 70, es el 80% de empleados de la municipalidad que están bajo contrato. Entonces, como es un contrato laboral, sí, pero es un contrato. Entonces, en el contrato se estipula cuánto es el sueldo, no específicamente lo que la ley estipula. ¿Por qué? Porque no es una plaza salariada fija como como un conserje, lo vamos a poner así, de un colegio. Si usted pero fíjese, trabajó 20 años y no firma un contrato, a él sí le vale. En cambio, a los de la municipalidad, y ese es otro vacío legal, que a los empleados municipales y a veces estatales tienen que estar renovando contrato, pero a la mayoría no les cuenta. ¿Por qué? Porque puede tener 40 años trabajando en el gobierno y aunque si usted sea quiere por... pelear su tiempo, no le vale. No, pero mire, pues, aunque sea por contrato, se tiene que respetar el salario mínimo, porque el contrato le vale y aunque usted diga no se lo van a renovar, pero usted tiene una relación laboral, pero el contrato también tendría que ser respetado por el salario mínimo, aunque sea solo contrato por 1 año, pero se tiene que respetar eso, pero como usted dice, no, inclusive la Contraloría ha sancionado por eso. Ahorita, cuando vengan a recursos humanos y hagan ¿cómo se llaman? Alguna auditoría en recursos humanos. Al doctor Hugo nunca le vino una auditoría para recursos humanos y hubiera sido porque sí se quejaban, que habían salarios muy bajos. Por ejemplo, una señora del tren de aseo, ¿cómo va a ganar 250? ¿Verdad? Entonces, y son las que más trabajan. ¿Cómo es que el jornalero le están pagando 600 a la quincena para que gane 1,200 y es uno que desde las 6 de la mañana anda dando penca? Por ejemplo, ahorita de la MUNI desde las 6 los cargan allá y son las 6 de la tarde y trabajando allá y para ganar 1,200. Entonces, a veces la gente no se queja por necesidad, no va a pelear sus derechos por necesidad. Por ejemplo, yo ahorita, ¿qué tengo que hacer? Quedarme callada porque el mío fue un despido indirecto. ¿Pero qué? Yo me quedo así porque yo quiero esperar mi tiempo, nada más. O sea, nosotros a veces sabemos nuestros derechos, hay quienes no, pero a veces por necesidad nos quedamos callados y no decimos nada. Entonces, aunque sea muy contrato, y hay 022, inclusive el 022 usted tiene todavía sus prestaciones, el 031 no tiene ni una prestación, simplemente va y recibe su salario y encima de eso que sean 1,200. El del 022 todavía recibe aguinaldo, bono, vacaciones, y el del 031 no, pero ahí está. Entonces yo soy de la idea de que aunque sean por... A eso era lo que yo quería llegar, o sea, ¿dónde está el constitucionalismo aquí en Guatemala? No estamos defendiendo ni siquiera al empleado que barre las calles, mucho menos vamos a defender al jefe de tal oficina, porque me imagino que muchos tienen ese tipo de contrato, ¿o no? Va, pero mire, pues, Dani, el problema es de que aquí lo estamos viendo nosotros para ir a defender a alguien, para irle a decir, mire, señor, usted tiene estos sus derechos, pero cuando alguien no lo sabe, ahí para él no existe el constitucionalismo porque desconoce eso, ¿me entiende? Entonces, por eso es que vivimos a veces en una ignorancia que muchos, y los que viven así son los que menos recursos tienen. ¿Por qué? Porque nunca han tenido un estudio, nunca saben muchas cosas, porque nadie permite eso. A veces hasta los mismos gobernantes. ¿Vale? O a veces se quedan callados. A veces hasta los mismos gobernantes. ¿verdad? Bueno, vamos a las que yo hice, aparte de las que les di y estas otras. Aquí, Basa, yo ya se las había dado. ¿Qué es lo que vamos a ver?
en toda la unidad, qué es una constitución, sus funciones, su estructura, cómo se clasifican los poderes constituyentes y poderes constituidos, que mañana lo vamos a ver, la supremacía, imperatividad y legitimidad constitucional, que solo hasta el poder constituyente vamos a llegar para el examen, lo que les dé la clase de mañana. Después de los exámenes vamos a ver la supremacía, la interpretación constitucional, que es muy importante porque eso lo aprendí en la maestría, cómo interpretar nuestra Constitución, los medios de defensa de la Constitución, las reformas a la Constitución, crisis constitucional y los estados de excepción, los tratados internacionales y la Constitución. Eso es todo lo que vamos a ver en la unidad, solo que en el examen va a entrar desde que iniciamos las clases hasta mañana poder constituyente y poder constituir. Constitución, naturaleza y concepto. Ya se los dije, pero aquí nuevamente se los vuelvo se los escribí. El término constitución en su sentido más específico debe ser ubicado dentro del recinto de lo político, con lo particular referencia a la Constitución del Estado, entendida como la máxima ley, la ley fundamental y la de mayor jerarquía. En ella se establecen los derechos y obligaciones de los ciudadanos, la estructura y organización del Estado, y bajo sus lineamientos se aprueban las demás normas que rigen la vida del país. Sobre los alcances del término constitución política se han formulado diversos conceptos que es útil conocer para comprender mejor el sentido de la expresión. Diversos conceptos de constitución. Para los griegos, el equivalente de la palabra constitución del Estado era politeia, que representaba la unidad corporativa del total de los ciudadanos, o la estructura sociojurídica que ordena en una entidad de la ciudad y que otorga el derecho del ciudadano a decidir en las cuestiones de la polis. Aristóteles les habla de la Constitución como del principio según el cual se ordena la autoridad política y los habitantes de la ciudad. Así, para Aristóteles, la Constitución tiene por objeto garantizar la magistratura, la distribución de los poderes, los atributos de la soberanía y la determinación del fin específico de cada asociación política. En Roma, Cicerón, en su obra de República, emplea el vocablo latino constitutio, con el objeto de darle sentido a los órganos del poder político y establecer los principios básicos para el ejercicio de los derechos y las garantías de las libertades dentro del Estado. La alusión del concepto durante estos años se refiere a la organización de los órganos del poder público dentro del Estado, es decir, la estructura político-jurídica del mismo. Con la Revolución Francesa se instaura una constitución que podría calificarse de ideológica, la cual defiende los derechos básicos fundamentales de los ciudadanos. Se trata aquí de la Revolución Francesa porque es ahí donde nacen los derechos humanos. Fue la declaración donde se empezó a realizar la Declaración de los Derechos Humanos, y gracias a esa Revolución Francesa y a la Declaración de los Derechos Humanos están instituidos en nuestra Constitución. Un factor importante que permite analizar el concepto hace alusión a que tanto un Estado puede estar gobernado por un sistema absolutista o totalitario y tener su propia constitución, pero es en los estados modernos de corte liberal que se introduce la noción de régimen constitucional para generar un control limitado por la ley a los mecanismos del poder. El término constitución proviene del latín del verbo constituere, que quiere decir establecer definitivamente. Aristóteles la define como el principio según la cual está ordenada la autoridad pública. Para Kelsen, la Constitución es la norma que regula la creación de las demás normas jurídicas que organizan al Estado, determina los órganos que la comprenden y la forma como se relacionan entre sí. La Constitución es el conjunto de normas jurídicas que regulan los poderes y órganos del Estado y establecen las obligaciones y derechos con respecto al Estado, de las autoridades públicas y de los habitantes y ciudadanos, disponiendo en contenido social y político que debe animar.
Cuando hablamos de constitución nos estamos refiriendo al principio de organización que permite identificar aquellos en que consiste el Estado o comunidad política. En un sentido total, el Estado no tiene una constitución, sino es una constitución formada por 3 segmentos o estructuras a saber. La costumbre constitucional, que se expresa en la conducta del pueblo o en la práctica de los órganos del gobierno. La ideología constitucional, que constituye el sentido común social o el espíritu del pueblo, hecho de valores sociales. La normativa constitucional, hija de la lucha histórica que se encarga de la construcción positiva del Estado. Rodrigo Borja nos aporta 2 definiciones. La primera dice, en sentido restringido y específicamente jurídico-político, conoces con el nombre de Constitución al conjunto de normas jurídicas fundamentales que pretenden modelar la sociedad política y que regula la organización, funcionamiento y atribuciones del poder, así como los derechos y obligaciones de las personas. La segunda definición señala, la Constitución es un esquema jurídico de la organización del Estado, proclamado con especial solemnidad por el órgano autorizado para ello y destinado a fijar la estructura estatal. Así, en lo relativo a la formación y funcionamiento del gobierno, como en lo relativo a la acción de la opinión pública y sus medios de expresión y la garantía de los derechos y prerrogativas de las personas. De las definiciones expuestas tomamos las características principales con el fin de realizar una síntesis y de proponer una definición más completa. Vámonos a la página 147, 153. Licenciada, disculpe que le interrumpa. Bien. Vigda, es que fíjese que a las 7:30 tenemos programado el laboratorio de la Ligda Lady, entonces, Dejémoslo ahí, entonces. no sé si nos podemos salir. Sí, sí, ya, entonces finalicemos la clase. Feliz noche y continuamos mañana. Gracias, Ligda. Gracias, licenciada. Gracias, Feliz licenciada. noche. Feliz noche.